todas y a todos. Bueno, pues, como decía, cuando Gus me invitó a participar, vi en esto una posibilidad de poner en circulación algunas ideas nuevas, fruto de la reflexión de este momento, de la práctica también. Hablo, sobre todo, me voy a instalar en la lógica desde donde yo veo la ciudad, es desde el sur. Y que, bueno, pues merece la pena, creo, contrastar ideas siquiera para ver si resisten y si nos pueden dar puntos de apoyo. Bueno, pues yo lo he llamado a esto la ciudad segmentada y el cambio social, porque hablábamos de cambio social. Un proceso en proceso. Y primero partir de la perplejidad de que cuando hoy hablamos de cambio social, en el marco urbano tenemos que sintonizar, saber que actuamos sobre las viejas problemáticas y las nuevas disfuncionalidades de la ciudad. Que en definitiva lo que nos presentan es una añeja, renovada continuamente, incluso profundizada, geografía de la injusticia social y espacial. Y lo que estamos haciendo, de nuevo, cuando reflexionamos sobre la ciudad hoy, es plantear la vieja cuestión urbana, que es la desigualdad. Eso significa detenerse y repensar el hecho urbano. Los cambios que han venido sucediendo, que han modificado el territorio, la jerarquía de la ciudad, la distribución de la riqueza y la pobreza. Estableciendo las coordenadas de espacios de oportunidad y espacios en declive. Nos importa el análisis, la reflexión en términos de hoy. Yo creo que nos falta un relato de ciudad, nos faltan conceptos y necesitamos renovar definiciones y planteamientos, porque explicamos quizá muy bien la ciudad de hace unos años, tenemos que explicar en la que estamos y hacia dónde va. ¿Por qué hablamos de cambio social? Yo le busqué muchas explicaciones a esto. ¿Por qué siempre andamos dándole vueltas a eso? Pues en definitiva por desesperación. Porque lo que queremos es intervenir en el tiempo y en la ciudad que nos ha tocado. No sabemos cómo hacerlo. El contexto es muy complejo y quizá la propia desesperación nos lleve a buscar alternativas. Entonces empiezo por una serie de puntos que me parece que son como a modo de conclusión, pero que están en relación con todo lo que diré después. La ciudad que hoy tenemos es el sedimento de una serie de crisis. La ciudad nunca se improvisa. Es un pozo, unos sedimentos, unas capas que han ido transformando la realidad urbana según se transformaba el propio modo de hacer la ciudad. Algunos elementos serían el incremento y profundización de las desigualdades sociales y su localización, junto a la emergencia de nuevos espacios de valor y nuevas funcionalidades. La constatación de que el urbanismo, la planificación, cuyo principal valor vienen dados por la capacidad de reducir distancias sociales en la práctica, se han revelado como un mecanismo segregador de primer orden. El urbanismo y sus instrumentos de intervención solo son democráticos cuando sirven para reducir las desigualdades. Aparecen nuevos fenómenos importantes en la ciudad, aunque Madrid ya es una ciudad nacida de diferentes aluviones. Entre el año 2000 y el año 2007 pasamos de tener 100.000 inmigrantes a tener 585.000. Es un proceso muy intenso, muy rápido, que además se hace sin ningún tipo de mediación social. Estamos en la liquidación del estado de bienestar. Y los fenómenos de la vulnerabilidad que se extienden y se profundizan, abarcando a diferentes sectores poblacionales. En definitiva, la inmigración y la vulnerabilidad nos ponen ante un escenario nuevo y más profundo de precariado y exclusión. Los daños sociales y ambientales van de la mano. Se mantiene la dicotomía centro-periferia, norte-sur y se incrementa. Un centro nuevamente delimitado como espacio emblemático y decisorio, circunscrito a la almendra central. Cuando se habla de Madrid, hoy, la gente no entiende que en Madrid hay más cosas. Lo circunscribe prácticamente a la almendra, ¿no? Y la periferia sumidero, que son como territorios allí al fondo, donde pasan cosas normalmente malas, y bueno, pues
están ahí los pobres a ver si sobreviven, donde se almacenan las rentas más bajas, los más altos niveles de paro, la baja cualificación, los elevados niveles de fracaso y el abandono escolar. Ahí es donde se acumula la miseria. El paisaje emocional de declive es desolador y la reproducción de las condiciones de vida siguen siendo excluyentes y estigmatizadoras. Podríamos sintetizar estos puntitos en dos cosas: la pérdida de derechos de ciudadanía de una importante parte de la ciudad de Madrid, de los ciudadanos de Madrid, y por tanto de acceso a las ventajas de la ciudad como satisfactor de necesidades humanas, y la conformación de la ciudad sobrante, espacio de reserva para el ejército de reserva. Si tuviéramos que definir, yo definiría en este momento la realidad de Madrid como una ciudad desarticulada, la desarticulación urbana, y ahí aparece la ciudad sobrante. Pero este fenómeno no aparece por esporas, sino que a su vez resulta de la acumulación de dos etapas previas. Una es la ciudad de los desequilibrios territoriales, que es la que hemos conocido, la del Madrid, que se hace a cuenta de absorber los municipios de alrededor y que subsidia esos territorios en su propia lógica, que tiene un nivel de respuesta importante en la movilización y en la organización, sintonizándose el movimiento obrero y el movimiento ciudadano, y que tiene un lugar y una función en esa ciudad, aunque todo sea muy funcional y muy zoning, pero en definitiva, en aquel tiempo el sur tenía un lugar. Pues esto corresponde a la etapa de acumulación del capitalismo de masas, fordismo o capitalismo industrial. Sus componentes son la homogeneidad social, los bloques, las clases, la identidad común, el imaginario de comunidad social. Y los conflictos se dirigen a conseguir derechos y acabar con los déficits. Es decir, la gente tiene claro que para conseguir algo hay que organizarse. A esta etapa de fordismo, de capitalismo industrial, le sigue la etapa de la ciudad dual, polarización y segregación urbana. En realidad, la crisis de desindustrialización lo que provoca es una polarización social que no habíamos conocido. Nosotros conocíamos una enorme uniformidad y de pronto se fractura y empieza a aparecer las brechas sociales, la quiebra de la cohesión y las bases de la incorporación laboral, que eran fundamentales en el ecosistema industrial, se fracturan, y eso significa que se empieza a distinguir entre trabajadores solventes, aquellos que no han resultado dañados por la desindustrialización, y los empobrecidos, según de qué lado hayan caído en el proceso de desmantelamiento. La deslocalización liquida territorios y funciones, y una parte importante de la ciudad, sus territorios pasan de ser necesarios, porque ahí se localizaban las funciones y actividades que la ciudad necesitaba tener suficientemente lejos y suficientemente cerca, a ser espacios en declive, porque ya no va a haber lugar para esos espacios en la ciudad. En ese nuevo orden, en esa nueva jerarquía urbana, ya no hay lugar para ellos. Aparece, ya digo, que es una fractura social que extiende entre trabajadores solventes y empobrecidos, y aparecen nuevos fenómenos que entrelazan la desafección y las patologías sociales. Este proceso de desmantelamiento no es solo me he quedado sin trabajo, el sueño del progreso terminó, fue breve, intenso pero breve, pero también aparece el fenómeno de la heroína, la inseguridad, el debilitamiento y descomposición del tejido social y asociativo. Estamos en la etapa del tránsito de la ciudad industrial a la ciudad de servicios, que ya está en otro estadio del capital, que sería el capitalismo financiero globalizado. Los conflictos que en la etapa del desequilibrio dan lugar a la participación por irrupción, con la legitimidad de yo represento a los vecinos y a ti te han puesto, a un tipo de participación por invitación. Lo que hay es una quiebra social profunda y efectiva, y aparecen movimientos redentoristas, al menos en el sur. En Villaverde aparece uno, como digo, de un real ojo, que es puro populismo, no tiene alternativas, culpabiliza a las víctimas del proceso, es racista y xenófobo,
Y eso hace un enorme daño al movimiento ciudadano, lo quiebra porque lo que ellos piden, para empezar, nada que ver con las instituciones, el pueblo, esa mitología que es el pueblo. Yo una vez le escuché decir a Jean Baudrillard en Escorial que el pueblo era esa gente que veía a las 9 de la noche los programas basura, que no lo mitificase. Claro, el pueblo como un concepto que sirve para un roto y para un descosible, ¿no? Entonces estos eran el pueblo frente a las instituciones y hicieron muchísimo daño, fracturaron al movimiento vecinal, crearon grandes enfrentamientos en el sur, y frente a eso aparece otro movimiento, que es el Movimiento por la Dignidad del Sur. Nos importa lo del redentorismo del briceño, porque es la primera vez que se nota con total nitidez la fractura social y laboral que se está produciendo en el territorio, porque se están enfrentando gente que antes luchaba junta por sus derechos. Esto, la amenaza, la pérdida del lugar, el saber que ya no va a haber ninguna movilidad social para ellos, hace que culpabilicen al de al lado, pues a los grupos marginales, a los realojados, y esto es motivo de una nueva forma de conflicto social. Frente a eso, decía, aparece el Movimiento por la Dignidad del Sur, que es una nueva propuesta de trabajo, una reacción de protesta con una base alternativa que se alza contra la propuesta segregadora y racista. Quiere actuar sobre las causas del descontento y luchar por la dignidad común y contra las condiciones que hacen multiplicarse la reproducción de la desigualdad en nuestros barrios. Para empezar, tenemos que entender que vivimos, a partir de que se desmantela el sur industrial, vivimos en territorios de riesgo social. Con todo esto desembocamos en la ciudad segmento o la ciudad sobrante, que sería una comprensión parcelada del espacio o desarticulación entre las partes y el interior dentro de cada una de ellas. Es como un movimiento reflexivo, ¿no? El estilo de los falsos monederos de André Gide es un movimiento reflexivo que tiene en su interior las mismas contradicciones que tiene fuera. Desde esa perspectiva y esa práctica, fuera del centro solo quedan territorios diluidos. Pero hay aún un elemento a tener en cuenta. La periferia, que ya no sirve para casi nada, porque no tiene función y no tiene lugar, y tiene estigma y tiene problemas, bueno, puede ser un almacén para los problemas, en algún lado hay que tenerlos, pero todavía puede servir para sacarle un último o un nuevo elemento, de traer algo nuevo. Son espacios de succión o de extracción. ¿Qué es lo que tienen? Sitio. Y se localizan cosas que la ciudad necesita, por ejemplo, la caja mágica. ¿Para qué ponemos la caja mágica en San Fermín? Bueno, porque una semana al año, necesitamos hacer un gran evento. La gente en realidad cuando llega allí dice, esto es Madrid, no saben dónde están. Pero sucede otro tanto con la caja mágica, con la nave Boetiche. Recuperada, la vamos a poner al servicio de Madrid y será un FEMA 2. Es decir, aún se puede entresacar algo más a la periferia. Sobrecargarla de realojos, que desalojamos. Tenemos que realojar a la gente del entorno a la puñalada. Esto ya no es un realojo como lo de las horcasitas, las operaciones de barrio, estamos hablando de población muy marginalizada. ¿Pues dónde lo vamos a localizar? ¿En el barrio de Salamanca, que vale mucho el suelo? Pues no, aquí hay sitio. Entonces, al final lo que estamos es creando comunidades enfrentadas que disputan el territorio, que viven en una precariedad brutal, que no pueden tener lazos de solidaridad ni una imagen común. Y ese es el sustrato en el que hoy nos desenvolvemos. En realidad hay que pensar por qué pasa esto. ¿Por qué la ciudad la llamamos del segmento y por qué se hace en los espacios de declive este tipo de intervenciones, que en definitiva es una forma de desposesión? Porque hemos pasado a la fase de acumulación del capitalismo financiarizado. La geografía social nos dejaría ver tres grandes fragmentos. Uno, los nuevos desarrollos, que son como tumoraciones, que están en el noreste y dibujan una nueva ciudad ahí, o lo que quiera que sea eso, que tiene modelo de condominio para solventes, es el lugar de los iguales, que difumina los espacios públicos por peligrosos, lo cual es toda una metáfora,
y que es destino para los más solventes, que participan de ese reparto de la ciudad, lejos de los territorios oxidados y estigmatizados. Cada coordenada urbanizadora es una localización de renta y es una marca de clase, una marca social. Ese sería un fragmento. El otro sería la centralidad, el centro, la almendra, donde tenemos un centro rejuvenecido, sumamente disputado, que se mueve y oscila entre procesos de gentrificación, que bueno, los podríamos llamar procesos de expulsión de los de toda la vida, procesos de gentrificación, barrios vulnerables, turistificación y operaciones estrella, como la Plaza España, Canalejas, Betijay. Esta ciudad central es la conexión vertical y jerárquica entre el centro como espacio decisional y simbólico frente a los... Bueno, le puedo ir dando a los mapas. No, es que ha salido Gonzalo. Ah, bueno, no importa, puede verlo. Bueno, pues esto, el centro hace del nexo entre el espacio decisional y los territorios unideros, o los distritos periféricos. En realidad vienen a ser como comancherías. La segregación y la pobreza son acumulativos y se concentran en lo que se llama la diagonal, que es aquella franja que pintaba el plan del 85, que llamaron de forma generosa la línea imaginaria que separa el norte y el sur. Hoy sabemos que la línea no era imaginaria y que ya no es una línea, que es un abismo. Pero sigue ahí, salvo Arganzuela, que por la operación que se ha hecho en la zona industrial ha pasado al otro lado de Madrid, la diagonal sigue funcionando. Esto nos cogería toda la zona, la franja sur, sureste, este. La diferencia social y la exclusión o el riesgo de pobreza también se reparten por los intersticios urbanos a modo de manchas de piel de leopardo, bolsas de vulnerabilidad o exclusión, cuyo resultado en definitiva es más desequilibrio territorial y más empobrecimiento. Voy a buscar, solo he puesto dos cosas que puedan ser vistas así y den un poco para pensar, que son dos planos, dos mapitas de Madrid. Este es uno de ellos, que tiene que ver, bueno, me gusta este más. No se acaba de ver. O me sale una, me sale otra. Esa es la página completa. No, aquí está la página. No, no me sale. Ahí. Pero le falta la cabeza. Bueno, si le veis el cuerpo, no le veis la cabeza. Como esto es la ciudad fragmentaria, también es lógico que no se deje. A ver si ya... Si salen los dos así. Pon los dos. Déjalo en página completa. Sí, en la anterior. Bueno, este es un trabajo que se ha hecho en estadística, un sistema de estimaciones para la renta aplicado por secciones censales, en donde, bueno, pues este batiburrillo que tiene simplemente con el color ya puede verse cuál es la situación de la ciudad de Madrid, qué mosaico es el que tenemos, ¿no? Tenemos una realidad social fuertemente fragmentada o segmentada, con descohesión social, comunidades locales enfrentadas o en conflicto, en una ciudad desvertebrada que genera espacios excedentarios, los que no sirven para nada o puntualmente para localizar algunas cosas necesarias pero que no se quieren tener próximas. Esta es la periferia especializada en almacenar realojos, instalaciones molestas, problemas irresolubles. Habéis leído estos días que en Orcasur van a desalojar una residencia. Orcasur casi no tiene problemas, casi nunca los tuvo. Entonces, por si tuviéramos pocos, ahora van a desalojar una residencia y van a llevar ahí un centro de acogida para adolescentes que fueron un escándalo este verano porque se escapaban y estaban
En Arturo Soria yo creo que allí afean más y en Orcasur se ven menos. La llegada de estos chavales está siendo un problema enorme porque entre otras cosas son chavales muy inadaptados, se les lleva a un lugar que ya es difícil y está habiendo robos. Y hay gente que los compadece, la postura son, por un lado, pobrecillos y por otro lado va a haber un conflicto porque roban mucho. Son chavales que necesitan ayuda y los llevas al infierno, ¿no? Para ese tipo de cosas pues sí que todavía tenemos lugar. También se almacena mano de obra disponible. El modelo de producción de la ciudad está en relación a todo esto. Y el que hoy tenemos se basa en la inversión de las grandes corporaciones, los fondos de inversión, que van comprando edificios o suelos ya para reemplazarlos, ya para ubicar nuevos usos, que ocasionan cambios en el patrón de propiedad, que hacen una nueva distribución del valor y la riqueza, que por ejemplo, si pensamos en la operación Chamartín, pues eso es una operación prime, ¿no? Es un centro de oficinas prime, edificios lujosos a su alrededor, o megaproyectos que destruyen el tejido urbano. Es decir, la capacidad destructiva de este modelo es muy grande, porque si metemos en el interior de la ciudad unos núcleos especializados, lo que van a hacer es transformar su entorno. Los usos, expulsión de personas y, en definitiva, quien decide son los privados, los que negocian, el que compra o vende el edificio España. Suponen una pérdida de patrimonio público, una expropiación del paisaje común, procesos de expulsión y reemplazo. Es una microcirugía excluyente que no calcula costes sociales y si los calcula, los desprecia. La nueva lógica imperante no actúa ya en el conjunto de la ciudad. La ciudad ya no es un artefacto que en su conjunto le interese al capital. Le interesan fragmentos de la ciudad. Yo creo que esa es la diferencia. Le interesa intervenir en determinados sitios, dándoles valor o apropiándose del que ya tienen. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Y selecciona aquellos fragmentos de más valor y efectúa operaciones urbanísticas, al margen de cualquier necesidad social. De los impactos ambientales que puedan llevar a más congestión, más tráfico, del impacto sobre el conjunto urbano y sus consecuencias. Yo, ahora mismo que está muy al cabo de la calle, imaginemos por un momento la operación Chamartín. ¿Qué le sucedería a Madrid si le sale una cabeza tan gorda al norte? Es decir, si Madrid crece 3,5 kilómetros en dirección norte, ¿qué nos pasa a los demás? Que nos quedamos en el mismo sitio pero más lejos en el territorio y más lejos socialmente. Porque eso sí que es una operación de canibalismo urbano. Cuanto más crezca el norte, menos crece el resto. Yo creo que eso es un potencial destructivo importante. Voy a toda pasta. En la periferia el concepto de reequilibrio ya no se maneja, es decir, la desigualdad no es un efecto indeseable, es un elemento estructural. Tampoco el reparto equitativo de la riqueza o la pobreza, y lo único que es el objetivo es intervenir en las distintas operaciones a llevar a cabo. El objetivo del capital financiero no es lo urbano, sino actuar sobre fragmentos rentables, lo que a su vez simplifica a los agentes urbanos intervinientes. Los vecinos, la ciudadanía es un convidado de piedra. ¿Qué aspectos básicos tiene? Pues la segregación como factor estructurante, la intervención selectiva de los fondos de inversión tiene un potencial de destrucción muy grande, quita mezcla, expulsa personas y diversidad. La ciudad segmento confronta la lógica global con la lógica local, a favor de la primera, y se inserta en el concepto de sistema global de nodos económicos rotatorios. Una variante, yo creo que es un tema muy interesante que trabaja Indovina, de la ciudad difusa, que lo aplica en una situación concreta en el Véneto, pero es un concepto que tiene muchas potencialidades. Yo creo que aquí lo que la ciudad pierde son atributos, en definitiva, densidad, diversidad, continuidad, y hay que ver, yo me pregunto a veces, cuando no solo es desigual, es asimétrica la ciudad, ¿cuánta ciudad hay en la periferia? ¿Cuántos atributos de ciudad mantiene la periferia? Porque mientras se va desdibujando. Hay una geografía de la extracción como clave, de traer a los espacios sumideros aún un último beneficio,
lugares de alta gama frente a territorios depauperados en declive y sin función, y pasa de lo público a lo privado. El suelo como forma de capital ficticio. Dice Harvey que el dinero invertido equivale a una inversión que devenga intereses. El suelo crea crédito para inversiones rentables en otros lugares. La financiarización del suelo, este es un activo y descontextualiza cualquier planificación de las condiciones y necesidades locales. ¿Cómo abordar ahora la capacidad de cambio y hacer otra ciudad con otro reparto y otra distribución de la riqueza y la pobreza? Pues yo creo que aquí yo empecé a explorar lo de la resiliencia, entendido, como habéis dicho, como capacidad de reabsorber las perturbaciones y de reorganizarse para retener la función. Bueno, nosotros como no tenemos función, como decía Ricardo, nosotros no podemos volver a ningún sitio, porque o volvemos al espacio degradado, desindustrializado, o volvemos al espacio degradado de la gran fábrica fordista. No tenemos modelo, tendremos que reinventarnos. Entonces a mí se me ha ocurrido una serie de recetitas que luego podemos discutir. Primero hay que volver a la ciudad, retomar el concepto hoy difuso por su propio despedazamiento funcional. La ciudad hay que verla como un todo, no como una suma de fragmentos. Un conjunto diverso y complejo. Hablar hoy de ciudad supone una comprensión limitada. Se limita primero al ámbito central, la almendra, tomando una parte por el todo que oculta sus pedazos. Y también orientarse a superar el método fragmentario y recuperar, recuperar el concepto de ciudad, porque hoy ya no hablamos de ciudad. Aparte de que entendemos una parte por el todo, lo que hacemos es que hablamos no de ciudad, sino de operaciones, es decir, de bancos, porque son los que hacen las operaciones urbanísticas. Superar esa condición de la intervención focalizada de las operaciones aisladas o empotradas en el continuo urbano, lo que impone el capital financiero que funciona según el principio de valor. Actuar allí solo donde el suelo tenga más valor. Al capital no le interesa la ciudad como artefacto, sino actuaciones puntuales. Disputar desde la ciudadanía y sus organizaciones esa reserva exclusiva de decidir el futuro que conlleva la lógica de la banca y las promotoras. Llevar la ciudad a la periferia. Ser ciudad, consolidar el derecho a la urbe de todos los ciudadanos, la articulación que está por hacer al dar respuesta a la cuestión urbana por excelencia, la desigualdad socioeconómica y ambiental, buscando el reequilibrio y la cohesión. Visto desde donde yo lo veo, necesitamos darnos un proyecto de sur, un plan estratégico, que vertebre interiormente los distritos más deprimidos y los ponga en relación con el conjunto de la ciudad, así como permeabilizar con el área metropolitana. Ahora mismo somos como trozos de iceberg que flotamos en un magma entre el final de Madrid y el inicio del área metropolitana, pero no pertenecemos a ningún sitio. Articulación física y social y aprovechamiento de los recursos disponibles, físicos y humanos, desplegando el campo de potencialidades que tienen estos espacios. Por lo tanto, lo que estamos repitiendo es lo que siempre dijimos y nunca pasó. Reparto equitativo de la riqueza y de los atributos urbanos, así como de la pobreza. En materia de resiliencia, pues estuve necesariamente consultando algunas cosas de las que había hecho Julio Alguacil. Él decía, la resistencia sola no sirve, es cierto, porque además ahora la proporción de fuerzas entre los antagonistas es tan grande, el poder es tan poderoso como nunca antes, y nuestra debilidad es también más debilitaria que nunca antes. Entonces, ¿cómo garantizamos el derecho a la ciudad desde nuevas prácticas que no solo sean resistencias, porque además las resistencias serían difíciles y sobre todo acaban convirtiéndose en una réplica de aquello que combatían? Pues me voy a quedar con la idea de convertir los problemas en potencia de cambio, usar sistemas de gestión o cogestión comunitaria, combinar radicalidad con interlocución con las instituciones y hacer repertorios de confrontación. Es decir, darnos un sistema de estrategias combinadas. Pero a la vez necesitamos dotarnos de mecanismos que se sustenten en factores básicos en la trayectoria de la inclusión.
las necesidades urbanas, las necesidades ciudadanas como guía. ¿Alguien sabe para qué se necesita la operación Chamartín? ¿Le guían alguna necesidad de la ciudadanía? No, ni siquiera la demanda de oficinas. Entonces queremos poner el centro en las necesidades ciudadanas. Y por supuesto hay que hacer un nuevo sujeto de cambio. La ciudad hoy es muy diversa, muy fragmentada, muy compleja, también muy simplificada, muy estratificada, y necesitamos un sujeto complejo porque el movimiento ciudadano está en una fase de transición, pero el nuevo movimiento que ha de darle sustitución todavía no está perfilado. Por eso yo decía que este es un proceso, porque lo primero que tiene es que configurarse ese sujeto plural, diverso y mestizo, que de momento se manifiesta en actuaciones focalizadas. Eso le hace perder fuerza, aunque tenga mucha riqueza. No sé si he contribuido en algo a aclarar alguna idea, pero sí quería que vierais, me crea muchas dudas el concepto de resiliencia. Visto desde esta fragmentación, claro que hay que saberse adaptar, pero ¿cómo nos adaptamos nosotros y qué punto de retorno tenemos? O repensamos toda la ciudad en su conjunto y le damos una nueva jerarquía, un nuevo orden que sea más justo, que sea menos desigual y que reparta ciudad por todas partes. O sea, que tengan cada una de las partes, sea una réplica de la ciudad misma y tenga sus atributos, o es difícil continuar, porque esto agranda las desigualdades y agranda las diferencias en el interior de la ciudad. No sé si el concepto de resiliencia acaba de convencerme, sé que el otro está agotado, que no nos serviría y que tenemos que tener una capacidad de adaptación para buscar un modelo en el que realmente acabemos ganando después de 40 años aquello que ya se pintó en el plan de 85 y nunca pasó, que era borrar la línea de la desigualdad y que Madrid sea un poquito más igualitaria y equilibrada en todos sus territorios. Gracias.